Bien, continuamos llevando adelante este nuevo programa de La Otra Cara, tercer bloque. Está con nosotros, tal como lo habíamos anticipado, el secretario de Gobierno del municipio de San Martín de los Andes, Guillermo Carnaghi. Carnaghi, buenas noches, gracias por haber aceptado la invitación y por estar junto a nosotros hoy. Agradecido por la invitación. Parece interesante por ahí comenzar haciendo un balance de cuál es la actualidad del gobierno, del Ejecutivo Municipal. Usted es el hombre político del gabinete. Somos todos hombres políticos en ese gabinete. Pero la Secretaría de Gobierno, sí, por donde pasan principalmente los temas políticos y quizás es un análisis interesante cómo se ve desde adentro, ¿no? La actualidad del Ejecutivo que lidera o que conduce Juan Carlos Fernández. Sí, desde lo político, pongámonos en esos términos, entiendo yo que este acuerdo que nace 60 días antes de las elecciones, unas elecciones que aparecían difíciles o inclusive que aparecían ya con un resultado opuesto, por lo menos 60 días antes de las elecciones, esto era la opinión pública, la opinión publicada, lo que decían los círculos políticos, ¿sí? Se conforma el acuerdo político, como lo he dicho otras veces, este acuerdo tenía raíces mucho más fuertes que las que se vislumbraba en la gente cuando lo conformamos. Y siempre doy este mismo ejemplo, para no abundar en otros, es en ocasión de la famosa circular 125, allá por el 2009, cuando los politicólogos, periodistas, los opinadores, inclusive se habían escrito varios libros sobre el fin del kirchnerismo, ¿no? Esta es un poco la sensación de que este proceso que se había iniciado en el 2003 venía en una situación difícil, con menos apoyo popular, la discusión de la 125, hicimos un acto. En ese acto éramos reivindicando estas políticas del gobierno nacional. En ese acto éramos en la Plaza San Martín, creo que éramos 50 aproximadamente, y creo que soy generoso. Inclusive recibíamos mofa de los medios, decir, no, ¿y cuánto eran? No eran, y realmente era para mofarse porque éramos pocos. Pero entre esos pocos estábamos los mismos que después conformamos el acuerdo electoral del 2011. Conformamos un acuerdo electoral y que se ha consolidado en el tiempo. Hoy creo que contra algunas opiniones que hablaban, algunas antojadizas, digamos, naturales desde la oposición, que hablaban del rejunte, que no íbamos a durar ni 2 meses, hacían análisis, hacían las cuentitas y demás. Esto se ha consolidado. Y se ha consolidado porque había acuerdos mucho más profundos, que no era solo el simple acuerdo electoral, ¿no? Así que desde lo político creo que estamos bien. ¿Usted cree que la cuestión presupuestaria particularmente, principalmente a partir de la escasez de recursos, que es algo que uno encuentra en el discurso no solamente del secretario de Hacienda, o en este caso del ex secretario de Hacienda cuando hablaba con Daniel Ciofolotti, sino a partir del diálogo con las distintas áreas y con el propio intendente Juan Carlos Fernández, ha sido uno de los principales obstáculos para la proyección y para la implementación de proyectos en la ciudad o de obras? Sí, está claro, y hace muchos años, esto es un tema estructural del municipio de San Martín de los Andes, hace muchísimos años que todo lo que es obra pública, la obra grande, se hace a partir de gestiones hacia el gobierno provincial y al gobierno nacional. Este es un dato que se puede ir constatando con los distintos presupuestos de hace muchos años. Desde ese lugar, y otra cuestión también que vos me preguntabas y lo quiero vincular con esto, de la cuestión de lo político, ¿sí? Había también dentro de la opinión, pongamos así, la opinión publicada, no la opinión pública, ¿no? O sea, al menos este distingo lo hacía Felipe González, que una cuestión era la opinión pública y otra cuestión la opinión publicada. Dentro de la opinión publicada, sí, esto digo, los medios periodísticos en San Martín de los Andes, inclusive coincidía en el programa que hacías vos con Fernando Bravo, sí. Cuando hubo una serie, no recuerdo a todos los periodistas que estaban, pero se había invitado como a 10 periodistas. El programa de fin de año. Y uno de los temas que planteaban era
como una de las dificultades de nuestro gobierno era problemas de relación con el gobierno nacional. Y lo daban como un hecho. Claro. Y esto era lo daban como una verdad, o sea, al menos esto entendían. Nosotros siempre le planteamos que no era así, que había buena relación, que bueno, que todo el proceso de armado de proyectos lleva tiempo y demás. Creo que eso se ha revertido, por al menos ya no lo he escuchado más, por algunos hechos muy contundentes. Uno, creo que fue el 4 de febrero. ¿Sí? No solo el aniversario, no solo por el apoyo que hubo, la fiesta que se pudo organizar, creo que única, por lo menos no creo que nunca hubo tanta gente en una fiesta popular en el lago, pero además por todas las figuras que nos acompañaron en ese acto. Ese es un dato político, pero un dato en cuanto a la obra, y ahí lo vinculo, es el tema del Más Cerca. ¿Sí? Digamos, el Más Cerca terminó conformando un plan de obras muy ambicioso que estamos seguros que se va a hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿sí? Y equiparamos el Más Cerca, la oportunidad del Más Cerca, como fue en el gobierno de Jorge Carro, la oportunidad de la avenida del presidente Kirchner en febrero del 2005, donde dio inicio a proyectos muy ambiciosos que hoy se están cerrando. Algunos se cerraron y hoy se están cerrando. Los dos que se están cerrando, que se firmaron en ese momento, es bueno, la ruta de Siete Lagos, el compromiso es asfalto para el 2014, el 100%, y el otro es la pronta inauguración de las dos plantas de tratamiento de líquidos cloacales, tema también muy sentido por la comunidad, que ya están a terminar una obra que va a superar los 100 millones de pesos. Luego la otra obra, algunas se han terminado, otras están en ejecución y otras, pero bueno, llevó todo ese tiempo de elaboración de los proyectos, de gestión y de dos gobiernos para poder combinar algunas obras. Y yo pongo, y ahí no me perdí en la pregunta, de los recursos municipales es muy difícil, pero creo que este plan Más Cerca da la posibilidad de generar una serie de obras que estaban pendientes, que bueno, que es muy ambicioso y confío en que la podamos lograr, ¿no? ¿Era necesario este mensaje como para comenzar el año 2013? Digo, porque fue de una u otra manera un mensaje después de un 2012 en el que realmente el análisis no surgía por un capricho periodístico. Yo tuve la oportunidad de participar también. Vos tuviste. Yo no me acuerdo más o menos el conjunto. Éramos un grupo de periodistas. Y me acuerdo que coincidían. Claro, y no era un análisis caprichoso ni malintencionado, al contrario. Yo sin no duda dije que el 2012 fue un año distinto al 2013 en cuanto por lo menos a la demostración. Por eso hice el distingo entre la opinión pública y la opinión publicada. Obviamente esto es lo que opinaban los periodistas que estaban ahí, estaban los principales medios de San Martín. No era lo que opinábamos nosotros, que lo veíamos de adentro, la relación que teníamos con el gobierno nacional. Esto era así. Ahora, bueno, era lo que opinaban, era la opinión de los periodistas contra la opinión nuestra. Creo, cuando marco estos hitos, era para, trato de decir con hechos concretos, que quizás estuviesen equivocados en esa opinión o en esa percepción. O sea, obviamente esta relación con el gobierno nacional, también pongamos las cosas en su lugar, no cambió a partir de ese programa. Estamos bien en el acuerdo, creo que esto es visible. Estamos bien con el gobierno nacional y también creo que seríamos injustos en este marco de definir lo político no evaluar positivamente las relaciones que tenemos con el gobierno provincial. Sí, eso es importante. Así que bueno. ¿Se arrepienten de no haber dado interna en el PJ en la última elección de Juan Carlos? No, eran las reglas del juego. Se sabía de inicio, no nos arrepentimos de dar interna. No nos arrepentimos porque, digamos, si el tema del planteo de la interna parece un planteo muy idílico, pero también en una interna abierta, partidos chicos como el PJ pueden tener la influencia de partidos más grandes que juegan en nuestra interna y después distorsionan, ¿sí? Y donde había un personaje como Bruno jugando en nuestra interna, que tenía un proyecto, claramente un proyecto personal, él siempre me lo planteó, yo quiero ser concejal.
Digo, pues eso no es un proyecto político, Bruno. El proyecto político, esto lo discutí mucho con él, el proyecto político es el proyecto de un conjunto de ideas para lo que uno piensa que tiene que ser mejor para tu pueblo, para tu provincia y para tu país. Eso es un proyecto político. Puede haber distintos proyectos políticos. Totalmente. Sí, pero eso es un proyecto político. El que vos quieras ser concejal es un proyecto tuyo personal. Esta es la parte agonal de la política, que está bien que se aspire a tener un cargo político, pero en función de un proyecto político superador. Siempre discutíamos, porque si vos tu proyecto es ser concejal, cualquier colectivo te deja bien. El problema de hacer interna o no era primero el problema ese, y después no nos permitía hacer el acuerdo. Claro. O sea, la interna nos inhibía, o sea, resolvíamos el problema hacia adentro del justicialismo con las dificultades que relato acá, y además por los tiempos, si hacíamos interna no hacíamos acuerdo, y si no hacíamos acuerdo no podíamos aspirar a ser gobierno, con lo cual si uno lo ve en función de los resultados, y ahí sí te estoy hablando de la parte agonal de la política, que ahí sí construimos desde lo agonal, desde la búsqueda del poder, desde la búsqueda del gobierno, los resultados fueron positivos. De un justicialismo que venía de 3 elecciones en porcentaje de votos 7 y 8%. ¿Sí? En una elección de convencionales quedamos quinto porque no había ningún otro. Seguro. ¿Sí? Seguro. Entonces, si uno pone el justicialismo de esta situación, veníamos de 3 elecciones perdedoras, a 60 días de las elecciones, la opinión pública, la publicada, las encuestas y los actores políticos decían que ya había un ganador. Seguro. ¿Sí? Esto es un dato de la realidad. Sí. Hicimos una encuesta, porque también tuvimos el acceso a una encuesta, los resultados, no voy a decir cuánto, pero los resultados de esa encuesta hacia nuestro candidato Juan Carlos eran muy magros, pero convencido de que con la política se puede construir triunfo, porque la gente más allá de los aparatos, la plata y demás, y de hecho construimos política y construimos un resultado y la gente nos dio el apoyo. Con lo cual, creo que el resultado es altamente positivo. ¿Sí? O sea, el fin justificó los medios. Yo no lo pongo en esos términos, porque tampoco el tema de la interna es un fin, se agota en eso. Muchos partidos han resuelto, digamos, si uno lo ve en lo ancho del país y demás, ahora los partidos están obligados por las PASO y bienvenida sea, sí. Pero los partidos también venían, no es solo el justicialismo de Neuquén, sino otros partidos políticos venían resolviendo sin interna. Nuestra carta orgánica plantea esto, que se puede hacer por interna abierta, por interna cerrada o por decisión del Consejo y los consejos locales. Estábamos dentro de lo que estipulan las reglas de juego de la carta orgánica. Dentro de la legalidad, sí. Es opinable, es opinable. Yo te lo respondo. La otra forma hubiésemos hecho interna, teníamos el riesgo que algún financista importante de San Martín de los Andes revirtiese la interna en función de que financiaba una candidatura, sí. No en función de un proyecto, y claramente los tiempos nos hubiesen evitado hacer el acuerdo. Hoy a la distancia, Obeid y el cuñado del intendente son un buen ejemplo. O sea, ¿ustedes están contentos de esos 2 concejales? Nosotros estamos contentos con el acuerdo que hemos logrado. O sea, acá no estamos hablando de personas, estamos con el acuerdo total que hemos logrado y cómo se ha consolidado. Yo creo que nosotros estamos totalmente satisfechos, y además creo que hasta que tiene proyección. Hoy, en los análisis analizan las posibilidades, hoy ya no se analizan las posibilidades electorales al futuro, qué va a pasar con el lunes, qué va a pasar con el PJ, qué va a pasar con Libre del Sur, qué va a pasar. Hoy es qué va a pasar con el acuerdo, qué va a pasar con el MPN, qué va a pasar con el radicalismo y más. De hecho, eso porque, desde los analistas lo ven consolidado, sí. Y lo ven bien porque está consolidado. Entonces yo creo que el resultado claramente es positivo. ¿Sí? El hijo del intendente Santiago, ¿es un elemento a favor o trae muchas complicaciones al intendente? Es un elemento totalmente a favor. Es un muchacho nuevo, es un muchacho profesional, es un muchacho comprometido, que por la cercanía del intendente se lo castiga. ¿Por eso? ¿Sí? No, sí, sí. No porque él lo genere.
Si no estuviese cerca del intendente, con la misma acción no se lo castigaría. Se lo castiga por estar cerca del intendente. Indudable. Entonces, como se castiga a todos los que estamos cerca del intendente. No todos. Y el tema del crédito de Procrear que accedió Santiago en este caso, ¿no? Sí. ¿Cuál es la opinión suya? Ética, digamos, cuando hablamos de lo que suma y resta, también hablamos de estos temas, ¿no? Yo creo que el tema de Procrear puntualmente está perfectamente, ya lo respondió Santiago. Sí, creo que también hay intencionalidad en el Procrear, inclusive hay el acceso a la información de esta denuncia, creo que es no del todo ético. ¿Sí? No es del todo ético, porque se sirvió de una información en el seno de una familia para salir a castigar políticamente al intendente a través de su hijo. Sí, así creo que eso no está bien. No habla. La toma del crédito. No está bien, pero a ver, déjame que te conteste, no te pongas nervioso. La toma del crédito, mira, si hay algo, como entre otras cosas que nos sentimos orgullosos, los que formamos parte de este espacio político, y por esto discutimos el proyecto, es Procrear. Realmente es un programa para los que estamos en la gestión municipal soñado, ¿sí? Tiene financiación del banco hipotecario, cuestión que se recuperó el banco hipotecario, fondos de la FJP que se recuperaron porque antes estaban en la timba financiera, eso está todo claro, ahora están puestos al servicio de esto como de otras cosas, pero hablemos del tema de la vivienda. Se da por sorteo, no sé, obviamente, más allá de alguna mente un poquito afiebrada, el bolillero no lo manipulamos para que fulano y mengano. La gente se anota libremente por internet, o sea que no depende de una oficina municipal ni una oficina estatal, si necesita asesoramiento, balanceo, pero la gente accede por internet y los resultados son extraordinarios. En San Martín de los Andes ya están presentadas 50 carpetas que se están iniciando y se están presentando muchas más porque no tenemos los números finales, ¿sí? O sea, primero, como programa lo quiero reivindicar. Sí, porque todos lo reivindicamos. Sí, pero en estas críticas, porque además yo lo he escuchado, a partir de la crítica salieron algunas voces y cuestionaban el programa. Sí. También está el programa de la ampliación de vivienda, que además esto rompe con lo que cuestionamos siempre, el contrato público y muchas veces la cartelización, los malos resultados de las obras, el aumento por todas estas situaciones de ineficacias, aunque de corruptelas, del costo de las obras en cuanto al resultado. La gente se hace su casa en el lugar que elige hacerse o que puede hacerse, recibe la plata, construyan, certifican, se pagan, no es necesario contratar, ni siquiera se pide documentación de los pagos de mano de obra, la pueden construir. Realmente es un programa que viene a dar solución a sectores medios que ya eran parte del problema a solucionar por el Estado municipal, provincial y nacional. A esto se le suma, que no es poco, por decisión política de este gobierno, 18 hectáreas, ¿sí?, que estaban dentro de lo que es el regimiento, se le cambia su destino por una decisión política, ¿sí?, y se le da destino de Procrear con terreno y vivienda para los que no tienen tierra. O sea que las fortalezas son enormes. Esta decisión política de las 18 hectáreas que firma el intendente en Buenos Aires no surgen de un día para otro. Nosotros venimos conversando con el secretario general de la Presidencia sobre esta hipótesis para resolver el problema de tierra desde hace un año y medio atrás. Con esto te estoy contestando la pregunta primera. No había relación porque estas cuestiones las manejamos con la reserva necesaria del caso, ¿sí? Después vino Procrear y se le asignó eso. Y el tema de Santiago está totalmente aclarado. Santiago no burló nada, lo que tiene es una cesión de por vida por una relación, un vínculo personal, familiar, en una situación, lo digo ahí, no voy a entrar más en detalle porque creo que no importa, pero realmente éticamente no vulneró absolutamente nada. Es como que mi hija, yo tengo propiedades, ¿sí? Y mi hija no tiene propiedades. En algún momento mi hija va a heredar mis propiedades. Sí, pero no es lo mismo. Bueno, esto que
hagas el traspaso de herencia pero no tiene el digo legalmente, en la práctica. Pero es lo mismo, digamos, supongamos que yo haga el traspaso en herencia de vida porque me quiero ahorrar el día de mañana. Ya es propietaria su hija a partir de hoy del terreno. Y no puede acceder a un propiedad. No lo puede ocupar, yo la verdad entiendo que no, honestamente entiendo que no. Se le está buscando el pelo a la leche, encima con información. La información surge del seno de la familia, aprovechando una circunstancia profesional especial, así que eso es de muy mal gusto, es mi intención. Y creo que no hay ningún tipo de problema ético. Y se los indica justamente para pegarle al intendente, porque es el hijo del intendente, esa es la intencionalidad y por qué se vio este caso. Yo me quedo con un detalle más de la explicación. Yo tuve la oportunidad de dialogar con Santiago radialmente sobre esta situación y queda claro en la entrevista que la propiedad del inmueble ubicado en el casco céntrico de San Martín no está declarada en el crédito del ANSES, como tampoco estuvo declarada en un crédito anterior al que hace referencia. Él creo que fue en el banco, en otro banco, no recuerdo, en el Banco Nación me parece. Digo, quizá de ahí y a partir de todas estas cuestiones importantes y positivas de Procrear es donde surge, en ningún momento se criticó el programa. No, pero por el costadito, sinceremos la discusión, ¿sí? La crítica a Santiago tampoco es una crítica, digamos, desde la libertad de prensa, ¿sí? La crítica a Santiago surge, digamos, yo hablo con Guillermo Larán, esto se lo dije en privado, se lo digo ahora en público. Yo nunca sé si hablo con el periodista, con el gremialista o con el político, porque él tiene las tres en una, ¿sí? Él tiene en una, ¿viste? Hay días que viene la oficina y dice, bueno, vos que venís por la boca, sí, por la boca, bueno, sentate, porque además lo atiendo, eso tenés que reconocer que lo atiendo. Otro día viene como periodista, pero otro día también hace política, fue candidato a concejal, recién preguntó por la interna porque él aspiraba a estar en la interna, digamos, hace política. Entonces, o sea, pretendíamos lo que corresponde, que nos den una interna, está bien. Y que los votos decidan quién ganaba y quién perdía. El acuerdo, perdóname, ya que lo traes, se lo contamos a la gente. No, Javi, te va a cambiar. El periodista soy yo. No, está todo bien. A ver, había una interna. Que es lo que corresponde en cualquier partido. Hace 40 años que viven criticando al Movimiento Popular Neuquino. El Movimiento Popular Neuquino es el único que hace interna. En esta oportunidad se decidió no hacer interna y como tenían conflicto con Julio Bey, porque históricamente nunca lo aceptaron, lo pusieron de primer concejal. No, pero no es así, esa es una... Es parte de lo esa es tu opinión, pero no es lo que es, ¿eh? Bueno, no es lo que segundo, es tu opinión. Por eso yo estoy hablando... Pero ahora estamos hablando, pongámoslo así, ahora estamos hablando de dos compañeros. Claro. Ahora está hablando el político. Ahora está hablando el político. Ahora el político dice esto, no es el periodista. Lo que pasa es que uno hace 3 actividades y uno es la suma de todo. Este es el problema, pero entonces, es bueno saberlo, por ahí la gente no lo sabe. No, la gente lo sabe absolutamente. Claro, bueno. En el PJ se decidió, para no perder la interna con Alberto Bruno y el financista, no darnos internas a ninguno. Por lo tanto se decidió que el concejal número 1 era Julio Bey y el concejal número 2 era el Toto Manso por ser el cuñado. Sinceramos todas las... Vos me viniste a pedir un lugar. Sí. ¿Y si yo te daba el lugar, hacíamos interna? No, por supuesto. Ay, bueno, listo. El problema es que piden interna porque no tuvo el lugar. No, el problema es... A ver, vamos a sincerar toda la situación. Sí. Cuando yo vengo a vivir a San Martín de los Andes, conozco a alguna gente y me presento como peronista. Sí. Me presento ante el señor Guillermo Carnaghi y le digo que yo soy peronista, que vengo de Bariloche y que quiero trabajar. Y vengo y trabajo. Y se te dio lugar. Y milito y hago todo. Cuando llega el momento de las internas, yo digo... las listas primero. Claro. Primero las listas. ¿Cuál es? Cuando armábamos la lista, vos viniste a decir, yo quiero tener un lugar. Yo quiero tener un lugar. Con lo cual, si en el acuerdo que vos cuestionás, se te hubiese dado un lugar, no se puede hacer. No hubiese habido interna. Ese concepto ese concepto de que hubiera o no hubiera no es. Dejalo. El tema es que se acomodó no hacer interna y por eso nosotros fuimos a jugar en otras opciones. En función de tu audiencia esto no le interesa. Sí, a la gente le interesa, porque justamente los que nos siguen nos respetan. Ahora lo que digo es esto, entonces, primero definimos esto, ¿sí? Después, por eso digo, lo de Santiago, y tampoco es casual que me lo preguntes acá. Pero Guillermo, entonces, a ver, yo lo Santiago, déjame hablar a mí, Déjame hablar a mí, algo de periodista. Dale.
Tenés varias funciones. No, yo hago política y tengo mi negocio, ¿sí? Ahí divido mis roles. Y está claro de dónde estoy, de dónde hablo. Seguro. El tema es así, si vos me preguntás por Santiago, obviamente, ahí no sé si me lo pregunta el periodista o el político, por eso hago la aclaración. Claro. ¿Sí? Porque creo que hay, en la denuncia a Santiago, creo que hay una intención, esta es mi opinión. Pero también es opinable. El periodismo, Guillermo, pero cuestionar las cuestiones que eso está bien, pero esto no corresponde. Pero por eso mismo te digo, está bien el rol del periodismo. Yo lo que estoy diciendo es, lo digo clarito, yo con Guillermo, yo vengo y me someto acá y no tengo problema. Nunca sé si me habla como la UOCRA, como político o como periodista. Igual lo que estamos era de las tres cosas. Entonces, digamos, denuncia como periodista, pero en realidad busca un rédito político, porque, digamos, obviamente la direccionalidad hacia dónde denuncia, si uno le sigue la denuncia de Guillermo, siempre tiene un solo blanco. O somos, la corrupción. Somos lo único, sí, pero somos lo único que no equivocamos. No, yo lo que discuto, perdón. Contigo porque en realidad, yo lo que discuto. En el transcurso de los 15 programas de este año se ha hablado de todos los partidos políticos. De hecho, si uno hace un repaso en general, hemos hablado en general, y aparte yo estoy a cargo de la producción del programa, y puedo, en ese sentido, tengo que poner las manos en el fuego, que en ningún momento, por lo menos en mi trabajo, hay un editorial. ¿Sabés lo que me gusta a mí? Discutir la verdad, digo. No, tu verdad. Acá hay un hecho concreto. Bueno, eso es relativa. Pero está bien. Yo lo que la acepto. No, está bien. Yo lo que discuto es un hecho concreto en el caso de una total falta de ética del hijo del intendente que teniendo una propiedad saca un crédito. Vos considerarás que legalmente o no legalmente, o si hay intencionalidad. Yo no discuto la intencionalidad, yo discuto el hecho político en sí. El tema, por ejemplo, la semana que viene fui citado a declarar en una audiencia con el secretario público del Movimiento Popular Neuquino. De Obras Públicas, perdón. En ese momento, cuando yo hago la nota periodística y se prueba que hay un funcionario que está cometiendo irregularidades, todo el peronismo contento felicitando porque le estábamos pegando, supuestamente, al Movimiento Popular Neuquino. La realidad, nosotros mostramos hechos. Y después cada uno interpreta lo que quiere, si uno habla como periodista, todo. Yo soy una sola persona. Sí, pero digo, volviendo al tema, perdóname para terminar, Santiago no es un inocente niño que escribe poemas, es un chico que opera, ensucia, es un chico que facturó con gente en contra de la UOCRA, financió gente de la UOCRA. Entonces, Santiaguito no es de las Carmelitas Descalzas que no hace política. Y me parece bien que se la aguante, ¿no? Como corresponde. ¿Está bien? Creo que lo aclaré. Está bien, yo también quería aclararlo. Tampoco vos sos de la Carmelita. No, para nada, pero lo asumo, yo hago política. No, bueno, tampoco sos de lo más fáciles para pero está bien. Creo que lo entendimos, cada uno está en su lugar, ¿viste? Decía, yo por eso nada más aclaro esto, y todos tenemos una verdad relativa. La verdad, nadie tiene la verdad absoluta. Por eso siempre decimos que invitamos a todos aquí y cada uno viene y cuenta su verdad. No, creo seguro, que decimos habitualmente en el programa. Bien, Guillermo, creo que, porque si no tenemos que hacer 3 programas. No, está, pero creo que valía la pena, por supuesto. Totalmente. Me quedaban algunas preguntas solamente, y como para cerrar, ¿qué les genera placer cuando se levanta a la mañana y qué les genera dolor de cabeza cuando va camino al municipio? Hoy en San Martín. Placer hoy, obviamente, cortito y al pie. Estoy viviendo en Caleuche, o sea que me levanto, tengo ventanales ahí al Cerro Chapelco, eso me genera placer. Y después me genera placer en el municipio las concreciones. ¿Y dolor de cabeza? Las no concreciones y la diaria, además, eso es muy difícil gestionar un municipio. Y Felipe Zapá decía que él, de toda su experiencia política, que fue mucha, el lugar más complicado fue el lugar de intendente, por la proximidad a los problemas, por la proximidad a los vecinos, por la demanda de los vecinos y por no tener todos los recursos que uno querría tener para dar respuestas que son válidas a los vecinos. Nosotros tenemos un pueblo, San Martín de los Andes, bienvenido sea, muy exigente, eso es bueno,
nuestros vecinos, todos nosotros vivimos la cosa pública como la cosa nuestra. Esto es muy bueno, claro. Es muy bueno, eso, están pendientes de la limpieza, del medio ambiente, de lo que se hace, de la iluminación y demás. No pasa en todas las comunidades, en otras comunidades mucho más desatención o la gente tiene otra preocupación. Eso exige a nuestro gobierno y a los gobiernos anteriores, exige mucho. Y muchas veces la bronca es a veces no tener la capacidad de dar respuesta a toda la demanda, ¿no? Pero bueno, la satisfacción es cuando se concretan cosas, ¿sí? Así que... Muy bien. Gracias, secretario, por Gracias. haber aceptado. Hasta luego. El secretario de Gobierno del municipio de San Martín de los Andes, Guillermo Carnaghi.